Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Planet Spirix. Este es otro video. En los videos pasados hablé de por qué escribir y por qué dibujar. Y ahora vamos al tercer elemento, por qué crear mundos. Primero que nada, lo más importante que me gustaría decir respecto a la creación de mundos es que es algo que hemos hecho toda nuestra vida, solo que no nos damos cuenta. Ahorita como adultos ya lo vemos como de forma más objetiva y decimos ¿para qué lo hacemos o para qué no lo hacemos? Pero realmente es algo que hemos hecho desde niños siempre a la hora de jugar. Entonces, por eso me gusta mucho crear mundos, porque crear mundos es volver a tu niño interior y jugar otra vez. Todos tenemos imaginación y sueños, entonces regresemos al niño interior que tenemos dentro y juguemos, divirtámonos. Lo importante es crear, eso es lo más divertido de jugar, que uno puede crear. Aquí lo importante de crear mundos es hacernos más preguntas que respuestas y tratar de entender el mundo que nos rodea para construir mundos distintos a los que nos rodea. Eso es lo más importante y lo más emocionante de la ficción, que puedes hacer las cosas de una manera distinta, como por ejemplo, cómo es la vida en otros planetas, porque seguramente los extraterrestres respiran un aire diferente al de la Tierra, no es exactamente igual, pisan un suelo distinto al nosotros, la gravedad es diferente, los alumbra un sol distinto, o tal vez no hay un sol que los alumbre, no sabemos. El eje de inclinación de ese planeta es distinto, a lo mejor hay 4 o 5 lunas, o no hay lunas alrededor de ese planeta. ¿Cómo sería la vida basado en un mundo tan distinto al nuestro? Y también podemos hacernos preguntas mucho más simples, por ejemplo, como el cielo es azul, pero ¿qué pasaría si el cielo es morado o si el cielo es verde? ¿Cuál sería la explicación científica para poder hacer el cielo de nuestro planeta verde? ¿Qué necesitaríamos que tuviera? A lo mejor tenemos que poner un gas venenoso y no podríamos respirar, pero a lo mejor si desarrollamos unos pulmones diferentes, podríamos respirar ese aire verde. Y a lo mejor los colores se verían distintos porque la luz del sol entra a través de la atmósfera, se filtra colores distintos, ¿no? Digamos, puede ser. También podría ser como, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las hormigas fueran los seres más inteligentes del planeta? O sea, si las hormigas fueran tan inteligentes como nosotros, probablemente gobernarían el mundo sin ningún problema, porque ellas saben trabajar en equipo mucho mejor que nosotros. Entonces, probablemente en su organización podrían colonizarnos y conquistarnos. Es un ejemplo burdo y simplón, pero quiero que entiendas que es ese tipo de imaginación que uno tiene, que sobre todo tenía muy fuerte cuando era niño y cuando jugaba a los juegos con sus amigos y te imaginabas cosas muy locas. Es importante regresar a eso, porque eso es lo que nos genera que ese motor imaginativo empiece a carburar de nuevo y nos haga hacernos las preguntas correctas en función de lo que necesitamos a la hora de crear un mundo y crear algo completamente distinto fuera de la realidad que probablemente nosotros ni hubiéramos imaginado hace unos meses o hace unas semanas incluso. Las posibilidades son absolutamente infinitas. Hay de todo, o sea, esto que te comenté no es ni siquiera el 1% de lo que uno podría cuestionarse a la hora de crear un mundo. Puedes pensar en una sociedad distinta, puedes pensar en unos personajes distintos, no necesariamente que sean humanos. ¿Qué pasaría si los dinosaurios y los humanos coexistieran? ¿Qué pasaría si los alienígenas vinieran y a lo mejor son alérgicos a la música disco? Entonces, para lograr vencerlos en una batalla épica en el tercer acto, tienes que vencerlos con una batalla de disco en vez de una guerra nuclear. Entonces sí, lo más importante que yo diría es recurre a tu niño interior, diviértete, sal, juega, imagina, crea, construye y sobre todo habla con muchas otras personas que piensen diferente a ti, porque eso siempre enriquece la perspectiva de vida de las personas y entonces empiezas a entender muchas cosas. Lee libros, ve películas, juega videojuegos, cosas que nutran tu imaginación y que te ayuden a querer ver las cosas de una manera distinta, porque una vez que empiezas a crear mundos, la imaginación es el límite y pues la imaginación no conoce límites, entonces imagínate. Otra cosa importante es entender realmente en función de los objetivos que decíamos en videos previos. Lo más importante a la hora de crear un mundo es que cumplas con tus objetivos. No necesariamente necesitas construir un mundo para crear una historia y tampoco necesitas crear una historia para crear un mundo. Pero lo importante es entender qué es primero, ¿no? Como el huevo y la gallina. ¿Puedes crear un mundo para una historia? Sí. ¿Puedes crear una historia para un mundo? Sí, también. ¿Puedes crear una historia sin mundo? Sí.
y puedes crear un mundo sin historia. Sí, también. Realmente puedes hacer lo que tú quieras, pero lo importante es que tú decidas cuál es tu objetivo. Si tú vas a contar una historia, esa historia tiene ciertos aspectos de fantasía o ciencia ficción que necesitas como refinar para que tenga sentido dentro de tu proyecto. Lo importante es que primero lo veas como eso y trabajes en función de ello y entiendas que lo primordial en tu caso particular sería la historia. Entonces el mundo tiene que construirse alrededor de la historia. También podría ser al revés, o sea, empiezas con el mundo, empiezas a imaginar, a construir, te imaginas cómo serían las civilizaciones, los planetas, cualquier cosa, y a lo mejor a lo largo de la construcción de ese mundo te das cuenta de que le puedes hacer una historia, te motiva a escribirle una historia y entonces puedes hacerlo también, puedes empezar a escribir una historia en función de la creación del mundo que estás haciendo y desarrollarlos en paralelo. No necesariamente tienes que enfocarte primero en uno y luego en otro, usualmente uno retroalimenta al otro, entonces siempre es muy buena la sinergia que hay en conectar los dos proyectos y trabajarlos juntos, porque ayuda a que avance más rápido y la creatividad fluya con mucha más facilidad. Una cosa también muy importante entender es que cuando digo creación de mundos no me refiero realmente a un planeta, o sea, no necesariamente significan planetas o mundos, digamos. O sea, un mundo, hablando narrativamente y dentro de lo que la gente en la cultura popular conoce, podría ser el sillón de los Simpson. La casa de los Simpson podría ser un mundo, porque dentro de la casa de los Simpson ves la historia de los Simpson y estoy seguro que cualquiera que haya visto la serie puede hacer una correlación visual. La casa, puede realmente imaginar la casa en su cabeza porque la hemos visto en muchos capítulos y tienen la misma forma. Sabemos dónde está la sala, sabemos dónde está el comedor, sabemos que hay unas escaleras, hay una sala como de estar, está la cocina, está el jardín, está la cochera, están los cuartos de Bart, Lisa, del Homero, Marge y de Maggie. Hasta el techo, hemos estado en el techo de la casa de los Simpson. Eso es un mundo, realmente, porque hay consistencia, porque se respetan las reglas iniciales de que desde el principio la casa tenía esa estructura y la familia vivía en esa casa. Entonces no importa las aventuras que pasen, las 1001 aventuras que pasen dentro de esa casa, hay consistencia en la estructura de la casa. Entonces es algo que podemos decir que es un mundo constante y que está bien construido, que funciona, que es un lugar que podrías imaginar. Estoy seguro que muchos fans han construido, por ejemplo, con Legos la casa de los Simpson o algo así, por ejemplo. Puede ser. Entonces, pues eso puede ser un mundo. Pero también un mundo puede ser algo en escala macro. Puede ser una galaxia muy muy lejana, como en Star Wars. Un lugar donde existe una fuerza mística, universal, secreta, oculta en todo el universo y que conecta toda la vida y que dentro de este universo, las personas lo llaman la fuerza, las muy pocas personas que la conocen, porque es algo que está muy misterioso, es muy místico y solamente necesitas como una experiencia y un entrenamiento importante para poder aprender a manejar esta fuerza. Pero realmente el lugar, si se dan cuenta dentro de las películas, son muchos planetas, son muchas culturas, son muchos conflictos constantes, pero lo importante es que todo se correlaciona dentro de un solo lugar. O sea, es una galaxia muy muy lejana y está conectado todo eso a través de algo que se llama la fuerza. Eso también es un mundo. Y bueno, por último me gustaría decir que las ventajas de un mundo en una historia es que te ayuda como a enfocarte. Si tú haces un mundo sin historia, puede que te tomes una vida entera construyendo, porque hay tantas cosas que hacer y uno se puede perder muy fácil. Pero a lo mejor si tienes una historia y defines muy bien tus objetivos, es relativamente rápido trabajar solo en función de la historia. Y pues si tu intención es esa, es crear una historia y publicarla, lo ideal sería que tomaras ese camino, que no te dedicaras a construir, por ejemplo, los lenguajes de una cultura si realmente no la necesitas porque no está desarrollada, sino que lo que tú buscas es que haya como una especie de... Lo importante sería que lo que construyas del mundo vaya en función y alrededor de la historia que estás construyendo. Recuerda siempre, como decía en los videos anteriores, objetivos. Principalmente cumplir con nuestros objetivos. Y también diciendo un poco lo que decía hace rato en este mismo video, crear solo mundos sin historia también es válido, también es posible, pero hay que entender que puede darnos un poco más de divagación en cuanto a que nos podemos perder, podemos pasar muchísimo tiempo en cosas que realmente no lo necesitan. Entonces lo importante es sintetizar. Entonces, independientemente de cómo quieras desarrollar tu proyecto, lo importante es tener objetivos y cumplir con esos objetivos,
sintetizar tanto como sea posible y sobre todo enfocarte solo en lo que quieres desarrollar, porque no necesitas tenerlo todo para que funcione, para que sea real, para que exista, para que la gente te lo crea. Nadie se da cuenta en todas esas cosas. Por muy fan que sean, nadie revisa todos los detalles de un mundo. Entonces lo importante es que primero trabajes con los objetivos y conforme vaya pasando el tiempo y se vaya desarrollando tu proyecto, pues a lo mejor sí dedicarle un poco más de tiempo a seguir desarrollando el mundo. Pero primero, lo más importante y primordial, sea como sea que decidas empezar, ya sea con el mundo o con la historia, lo más importante son los objetivos. Y pues nada, este fue el video por hoy de por qué crear mundos. Y pues este fue Planet Spirex y nos vemos en la próxima.